les vamos a presentar nuestro video sobre los polígonos en la naturaleza. Espero que les guste. Un polígono es una figura plana cerrada delimitada por segmentos. Estos segmentos se llaman lados. Los polígonos se clasifican según sus lados. Irregulares, tienen al menos un lado distinto. Regulares, todos sus lados son congruentes. Diagonales son un segmento que se une los vértices no consecutivos de un polígono. Un ángulo interno es un ángulo formado por dos lados de un polígono que comparten un vértice en común. Este está contenido dentro de un polígono. Un polígono simple tiene solo un ángulo interno por cada vértice. En el plano euclídeo, si todos los ángulos interiores de un polígono no superan los 180 grados o radianes, se clasifican como polígonos convexos. Si existen por lo menos un ángulo interior supera los 180 grados o radiales, se trata de un polígono cóncavo. Si todos sus ángulos interiores de un polígono simple y convexo son iguales y todos sus lados tienen la misma longitud, se trata de un polígono regular. En geometría, un ángulo exterior o ángulo externo a un polígono es el ángulo formado por un lado de un polígono y la prolongación del lado adyacente. En cada vértice de un polígono es posible identificar dos ángulos exteriores que poseen la misma amplitud. Cada ángulo exterior es suplementario al ángulo interior, que comparte el mismo vértice, por tanto solo tiene sentido cuando el ángulo interior es menor a 180 grados. En la naturaleza que nos rodea podemos encontrar numerosos ejemplos de polígonos con diferentes formas y colores. Estos se pueden encontrar en frutos, hojas, etc. A continuación les presentamos unas imágenes de polígonos en la naturaleza. Nosotros les vamos a presentar nuestro video de lo aprendido en el primer parcial en la materia de geometría. Los integrantes son Vanessa, Carmen, Rocío y su servidora Miriam. El teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. El ángulo llano está formado por dos segmentos unidas por un vértice, pero por un mismo que mide 180. El ángulo recto son dos líneas rectas unidas por un vértice, pero separadas por un espacio de 90 grados. ¿Qué es un grado en geometría? Cada una de las partes iguales en que puede dividirse la circunferencia. Arquímedes nació en Siracusa, Cilicia, en el año 287 a.C. Fue hijo del astrónomo Fidías. Estudió en Alejandría, centro cultural y de aprendizaje de Grecia. Le interesó la geometría y las matemáticas. Tuvo como maestro a Canón de Samos, discípulo de Euclides. Descubrió la teoría de la gravedad específica, conocida como el principio de Arquímedes, que dice: todo cuerpo sumergido en el líquido experimenta un empuje hacia abajo igual al peso del fluido desalojado. Trabajó con el rey Hierón y como instrumentos de guerra. Uno de ellos fue el tornillo de Arquímedes, que se usó para regir los campos áridos de Egipto y para sacar el agua de los barcos. Tales de Mileto. Tales de Mileto fue un filósofo, matemático y geométrico, físico y legislador griego. Vivió y murió en Mileto, polis griega de la costa Jania, en el primer libro de su Metafísica. Aristóteles se convirtió involuntariamente en el primer historiador de la filosofía antigua. En dicha obra, Aristóteles consideró a Tales como el primero en sugerir un único sustrato formativo de la materia, además por la intención de explicar la naturaleza por medio de observarles y la búsqueda de causas en el mismo entorno natural. Tales fue uno de los primeros en trascender el tradicional enfoque mitológico que había caracterizado la filosofía griega en los siglos anteriores. La rica y próspera ciudad griega de Mileto, en la costa actual Turquía, fue uno del pensamiento occidental en donde se desarrolló a lo largo del siglo
sexto antes. La historia de la geometría. La geometría es una de las ciencias más antiguas. Inicialmente continúa un cuerpo de conocimientos prácticos en relación con las longitudes, áreas y volúmenes. En el antiguo Egipto hablaban muy desarrollada, según los textos de Heródoto, Eratosthenes y Diodoro. Círculo. Euclides en el siglo III a.C. configuró la geometría en forma axiomática, tratamiento que estableció una forma a seguir durante muchos siglos. La geometría euclidiana descrita en los elementos. Se destacaron nuevos personajes que, destacados en la investigación de Euclides, realizaron unas nuevas, como son